Ya. Muy buenas tardes. Vamos a seguir con la sesión referente al tema de levantamiento catastral, pero antes es bueno hacer un pequeño recordaris de lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Como vimos, ya hay una metodología que está normada y es con la cual se deben trabajar todos los temas referentes al catastro. Habíamos visto que ya se han formado las brigadas, el equipo que se necesitaba, el perfil de los participantes en las brigadas, pero bueno, sería hacer un recordaris de lo mencionado anteriormente. Entonces vimos que para el levantamiento catastral debe haber un jefe de proyecto. Ya hemos visto el perfil de esta persona, cuáles son las actividades que va a tener. Luego de él estará el supervisor de campo, que va a coordinar directamente con el jefe de proyecto. Está el técnico catastral, también está el asistente de campo, el topógrafo, con su asistente también o auxiliar, un abogado y los técnicos, ¿no? Técnico informático, operador y digitadores, ¿no? Básicamente estas son las personas que conforman una brigada, ¿no? Entonces, a continuación vamos a ver cuál es la metodología del levantamiento catastral. Como les digo, esto está ya normado y la importancia radica en que toda la información que se consiga, luego de ser evaluada, luego de ser trabajada, va a ser finalmente registrada en SUNAR, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad de que la metodología se cumpla para todas las personas o grupos de personas que se dediquen a hacer levantamiento catastral. Bueno, entonces ustedes ya saben que hay dos métodos, ¿no? El método directo y el método indirecto. Se recomienda el método indirecto teniendo como criterio el aspecto económico, la eficiencia y la experiencia en otros lugares como se ha trabajado. En este caso, para el levantamiento indirecto se usa la fotogrametría, que, como ya hemos visto anteriormente, significa o es el hecho de captar información en base a fotos, ¿no? Fotos, tomas aéreas, ¿no? Las cuales son trabajadas en gabinete con la intención de dar mayor nitidez y mucha mayor información. Acá vemos que ya hay una resolución jefatorial donde nos indica cuál es el sistema que vamos a usar. Sistema de datum WGS84. Acá debo decir que anteriormente, como ustedes saben, ya hay otro sistema con el cual se puede trabajar esta información, es el PETAT 56. PETAT 56, ¿no? Y el que se menciona, el WGS84. Entonces son los sistemas más conocidos. Pero en la práctica sucedía de que alguna persona trabajaba, lo hacía en su trabajo y lo presentaba en PETAT 56, otros lo hacían en WGS84. Entonces eso originaba confusión, o si no, en el momento de calificación había un paso previo que consistía en cambiar al sistema que se requería. Pero con esta normatividad ya se establece que el sistema que se va a usar es el WGS84. Como les digo, como les repito, esta metodología va a ser aplicada a todo el territorio nacional y en todos los grupos que se dediquen a hacer levantamiento.
Bueno, entonces queda establecida que el sistema de coordenadas WGS84 es el que vamos a usar. También se dice que en el caso de emplear ambas metodologías, se refiere a la indirecta o a la indirecta, estas deben de tener continuidad, ¿no? Porque como sabemos puede haber alguna información previa, ¿no? No olvidemos que en la sesión anterior mencionamos que siempre se busca que haya un archivo histórico, ¿no? Este archivo histórico debe ser guardado. Entonces podría darse el caso que al hacer un trabajo de catastro ya haya una información previa, un archivo histórico. En el caso de la metodología indirecta, la brigada, o sea, cuando estamos hablando del trabajo de gabinete, hará la verificación gráfica o linderación. La brigada en ese momento tendrá la responsabilidad del llenado paralelo, de forma paralela, de la ficha catastral, ¿no? Como ustedes saben, el trabajo de campo tiene también como parte de ellos llenar una ficha, que la vamos a ver en el desarrollo de la sesión. En el caso indirecto, la brigada tiene que verificar la información de manera gráfica para llegar a una linderación. En el caso del método directo, también se puede hacer la verificación gráfica o linderación para la toma de los datos de la ficha catastral. Como ven, el trabajo en este caso, sea directo o indirecto, tiene bastante similitud. Pero vamos a ver un poquito más sobre el método directo. Como sabemos, la entidad generadora de catastro o la municipalidad puede decidir qué metodología se va a utilizar, ¿no? En función a la información que tenga, en función al equipo con el que maneje, ¿no? Entonces van a ellos a diferenciar, a decidir qué método se va a trabajar. En el caso que se decida el método directo, ¿qué consideraciones deberemos de tener? Veamos, la recomendación es que esta metodología se aplicará solo en lugares donde la fotointerpretación no permita recoger información. ¿A qué se refiere esto, no? Pueden haber sitios donde una toma fotográfica aérea no pueda ser lo suficientemente nítido, ¿no? Entonces, en este caso, si no se puede hacer el recojo de información de manera indirecta, tendría que haber un trabajo directo. Una brigada tendría que ir a la zona y recoger toda la información. Solo se diferencia del indirecto por la forma de emisión del predio, porque en ambos casos se va a hacer una medición. Si lo hacemos de manera indirecta, va a ser en base a las fotos, a la restitución, ¿no? Con eso se va a armar las medidas del predio. En cambio, si es de manera directa, físicamente se va a ir y se va a tomar la medida, ¿no? Como se decía anteriormente, se va a winchar. Bueno, al emplear esta metodología, debe conformarse la brigada de campo, que ya las hemos mencionado. Debe estar el técnico catastral, el asistente de campo, el topógrafo y su auxiliar. En este caso vemos que no estamos mencionando al abogado, ¿no? Porque en el trabajo de campo, para las mediciones, pues no, un abogado no va a interferir, no va a intervenir. Como vemos acá, las áreas fotogramétricas oscuras por sombras, porque puede darse el caso de que la zona esté muy nublada, haya vegetación quizás, o estén a la sombra de edificios, se delimitarán las separaciones de predios y construcciones que no hubieran quedado convenientemente definidas en la fase de restitución. Como ustedes saben ya, cuando hablamos de restitución, nos estamos refiriendo al trabajo que se hace después de haber tomado
las fotos, ¿no? Desde varios ángulos. Entonces, la restitución es, digamos, el pase a limpio de las vistas fotográficas aéreas. También debemos considerar que deberá reducirse el margen de error y explorar las bondades de los equipos topográficos y GPS. Como vamos a hacer la medición directamente, entonces en ese caso el margen de error es mínimo. Acá nos menciona que también debe aplicarse la norma ISO 2859. ¿A qué se refiere esta norma, no? Esta norma nos habla sobre la forma o el procedimiento para hacer el trabajo de campo, ¿no? Entonces, para hacer el trabajo de campo, para hacer un levantamiento, también hay una normatividad. En este caso, la normatividad se refiere a la ISO 2859. Entonces estamos viendo que se está recalcando en la manera de cómo se va a conseguir la información. Todas estas anotaciones nos están indicando cómo debemos de proceder para recoger la información en el método directo. ¿Qué pasaría si el método que se va a trabajar o que decide en este caso la entidad generadora o la municipalidad es el método indirecto? En este caso se deben de tener las siguientes consideraciones. Si el área de levantamiento catastral cuenta con catastro anterior, será incluido en las ortofotos y cartografía, siempre y cuando cumpla con los requisitos de calidad, validez y actualidad exigidos. Como mencionamos anteriormente, debe o quizás haya un archivo histórico. En este levantamiento por método indirecto, también se debe de recurrir a tomar la información anterior, lo que exista. En este caso podría ser un catastro anterior, pero obviamente esta información que se escoja debe tener los requisitos de calidad y validez, ¿no? O sea, cualquier información que se nos brinde no la podemos tomar. Debemos tener un filtro para tomar una información previa. Eso teníamos que tomarlo en cuenta en el caso que el área tuviera un levantamiento anterior. Si el área no cuenta con el levantamiento, con catastro anterior, las fotos y cartografías, las ortofotos y la cartografía deberán contar con los linderos de los predios generados en el proceso de restitución fotográfica. En este caso, cuando no hay un catastro anterior, no hay una información válida que podamos usarla como cierta, tendríamos que nosotros mismos validar y verificar los linderos que se van a generar de cada uno de los predios hechos en base a la restitución fotogramétrica. De este proceso de restitución debe obtenerse los elementos como son los vectores, la manzana, lotes, alineamientos, áreas construidas, todo elemento foto identificable. No olvidemos que estamos hablando de las ortofotos y relacionado con la naturaleza del levantamiento catastral, más no los elementos del mobiliario urbano. ¿Qué es un elemento de mobiliario urbano? Por ejemplo, unos postes, unas bancas. Esos elementos no se van a considerar, pero se debe tener una precisión de como máximo de 30 centímetros. Entonces en esto estamos viendo que se requiere un detalle al máximo, por más que sea un método indirecto, pero necesitamos un detalle, una escala, un rango de detalle, que en este caso son los 30 centímetros. También debemos considerar que toda cartografía digital elaborada debe estar referida a los puntos de la Red Geodésica Nacional. ¿Qué cosa es la Red Geodésica Nacional?
A través de todo el territorio nacional hay una cantidad de puntos conocidos, que los ha establecido el IGN. Entonces, con estos puntos conocidos se va a barrer toda la zona, pero siempre se toma en función a un punto conocido. La determinación de la zona UTM para los casos en que el distrito se encontrase en ambas zonas dependerá del área urbana principal o de mayor dimensión contenida. En este caso, el área urbana principal o la mayor contenida es la que nos va a determinar qué zona UTM necesitamos. Como ustedes saben, en este caso Perú está en la zona UTM 16. ¿No? Entonces, en este caso tomamos el punto de referencia con esta zona. También tenemos que indicar que se necesita precisión en los predios, basándonos específicamente en lo que nos dice ya los planos catastrales que tendríamos como información previa. En este caso, los planos deberían de tener, para validarlos, debería estar el plano general, el plano de sectores, un plano de manzanas y un plano de ruta, que es por donde vamos a ejecutar el traslado de cada equipo, ¿no? Cada equipo va a tener una ruta a trabajar. Entonces, esta información que la tenemos previa debe tener estas características, ¿no? Si no tiene estas características, esa información no la podríamos dar como válida, no la podríamos dar como cierta. Muy bien, entonces sigamos con las actividades generales a desarrollar y su distribución en el tiempo. Como sabemos, ahí en el proceso de levantamiento catastral hay un espacio y un tiempo definido. Tenemos que definir cuál va a ser el espacio que se va a trabajar, cuál va a ser el área que se va a trabajar y cuál va a ser el tiempo destinado para ese trabajo. Ya en la sesión anterior habíamos visto que, de acuerdo a la cantidad de predios o de lotes que puede tener una manzana, ya se le va asignando a cada brigada si va a desarrollar una o dos manzanas de acuerdo a la cantidad de predios a levantar, ¿no? Entonces, en función a esto debemos de ir ya asignando nuestras brigadas, y las brigadas qué lotes o cuántos lotes o cuántas manzanas van a levantar. Por eso es importante la distribución del tiempo. A ver, si la zona 18, ¿por qué indica en la página? A ver, sí, en el caso de Perú, la zona principal es la 18, pero hay zonas que también, digamos, secundarias, las zonas que están a los costados. Entonces, está la zona geográfica 17, 18 y 19, que son las que tienen mayor preponderancia, digamos, para el caso del levantamiento catastral, ¿no? Pero mayormente siempre es la 18 la que va a regir, ¿no? Pero eso no quiere decir que no estemos con las 17 o las 19. Bueno, sigamos. A ver. La toma de información del entorno catastral que no esté recogida en la documentación existente se le llamaría caracterización urbana. También se debe coordinar con las entidades públicas, privadas y otros actores. ¿A qué se refiere esto y por qué es necesario esto? Porque nosotros vamos a buscar información, ¿no? Entonces, muchas veces es necesario coordinar. Si vamos a trabajar en una municipalidad, en un distrito, quizás tendremos que hablar con algún regidor, quizás tendremos que hablar con gente del club de madres o el comité de base de leche,
porque son las personas que nos van a dar más información. Por eso se va a designar un vocero oficial y este será quien da información del proyecto. Porque muchas veces las personas son un poco reticentes a dar la información o piensan de que el hecho de hacer catastro les va a perjudicar, cuando al contrario, es al contrario. Entonces, de la brigada que va a trabajar, no todos van a tener contacto con la población, no todos van a hablar con las autoridades, porque eso originaría un desorden. Entonces, tendría que haber un vocero, quien sea el que va a tratar directamente con las autoridades o con la población. Bueno, luego de definir la metodología, que puede ser indirecta o directa, se va a determinar el uso de cartografía, de ortofotos y también el GPS o una estación total, ¿no? Entonces, todo esto nos va a tomar un tiempo, puede ser un día, puede ser una semana, puede ser un mes, en función a la capacidad, a la programación que uno vaya a hacer. También se debe difundir lo que va a ser la labor de catamiento catastral. Luego habrá un control de calidad y toda esta información luego de ser evaluada, trabajada, debe entrar al sistema informático. Pues como ustedes ya conocen, parte del equipo de trabajo ya se les conoce, están los digitadores, están los programadores. Entonces, vemos que toda esta información que va a llegar tiene que ser trabajada, ¿no? Bueno, también van a haber trabajos previos, ¿no? Porque antes de hacer el trabajo propiamente dicho, de ir propiamente al campo, que tenemos que hacer una programación. Pero para hacer esta programación tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer, dónde vamos a ingresar. Entonces, antes de ingresar, vamos a hacer un trabajo previo. Acá se nos está mencionando que entre 1 y 3 meses de tiempo máximo donde se recopilará la información existente, se definirá la metodología de trabajo. También se debe capacitar al personal en el llenado de las fichas, porque las fichas en ese momento van a ser llenadas de manera manual y también se va a hacer una verificación gráfica. En el caso del método indirecto, se debe hacer una preparación de la cartografía. Entonces, si tenemos una información previa, digamos una información cartográfica, esta la debemos de preparar, también la debemos seleccionar entre un tiempo estimado de entre 2 y 4 meses, ¿no? Entonces estamos viendo que no es el hecho de ser un levantamiento catastral, no solamente se circunscribe al trabajo propiamente de campo, sino hay actividades previas, ¿no? Como en este caso la información que previamente tendríamos, también debemos de evaluarla. Conforme se va haciendo el levantamiento, como dice acá el texto, paralelamente al levantamiento catastral, se irán haciendo los diferentes controles de calidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que conforme estemos recibiendo información, esta la vamos evaluando. Vemos si la información que estamos recibiendo tiene la calidad suficiente para ser considerada, ¿no? Porque no podría darse el caso de que estamos recibiendo información constantemente y después en la última etapa del proceso recién la validamos, recién la revisamos. No. Entonces, el trabajo debe ser paralelo. Vamos recibiendo la información, pero a la vez la vamos evaluando, ¿no? Muy bien, acá hay un pequeño diagrama de Gantt, ¿no?
donde en este ejemplo estamos viendo que un trabajo de levantamiento catastral se está estimando en 15 meses, un poco más de un año. ¿Sí? O sea, no es, como les dije, no estamos hablando de tiempos cortos. Entonces, en este caso, en el ejemplo, se está considerando 3 meses para trabajos previos, como les digo, recopilación de la información, ver lo que tenemos, reconocimiento del campo, ¿no? Un mes para la capacitación, porque el personal que va a trabajar ya sea en el método directo o con el método indirecto, tiene que estar capacitado, tiene que haber unidad de criterio, tiene que haber una sola metodología para todos. Entonces, en esta capacitación que aproximadamente se daría en un mes, se deben de cumplir con todos esos trabajos, ¿no? Como mencioné, lo que se busca es la estandarización, es que el trabajo sea igual para todos, ¿no? El trabajo del distrito A con el trabajo del distrito B sea de la misma calidad, con la misma normatividad, ¿no? Lo que se conoce como estandarización. Es por ello que se dedica, en este caso, en el ejemplo, un mes para capacitación, ¿no? Porque todo el personal, todas las brigadas pueden ser profesionales, pueden cumplir con el perfil, pero eso no los libra del hecho de estar capacitados o de ser sometidos a una capacitación. Se está indicando un tiempo de 4 meses para la cartografía, ¿no? Que como sabemos ya es el método indirecto, ¿no? Que puede ser también con las fotos aéreas, ¿no? Que también nos van a pedir nos van a demandar un tiempo para lo que conocemos como restitución, y vemos que luego en el tercer mes comenzaría el levantamiento catastral, propiamente dicho, ¿no? Ya sea con el método directo o con el método indirecto. Vemos que en este ejemplo, de los 15 meses que se supone va a llevar este trabajo, 12 meses son prácticamente de levantamiento, 12 meses en campo o 12 meses trabajando, digamos, la información obtenida de manera indirecta. Y vemos que también paralelamente se está haciendo el control de calidad, ¿no? Vemos que no lo dejamos para un último momento, sino paralelamente se recibe información, esta información se procesa y se verifica si es la adecuada, ¿no? A ese efecto le estamos llamando, o se le llama, control de calidad. La actividad de divulgación y publicidad, como ustedes verán, es previa al trabajo de campo, 2 meses antes, ¿no? 2 meses antes que las brigadas estén en el campo o que se esté trabajando la información de manera indirecta, ya se tiene que hacer la publicidad. Pues como le mencioné hace poco, las personas a veces no quieren, las personas a veces son renuentes a darnos la información, o quizás si les vamos a pedir, por ejemplo, que nos den, el momento que llegamos a su predio, nos presenten su título de propiedad o de posesión, por decirlo, ellos necesitan un tiempo para tramitarlo, necesitan un tiempo para buscarlo, porque a lo mejor lo tienen en otro lugar, o lo tiene algún familiar, o no lo han gestionado, ¿no? Entonces debemos darle la información antes de lo que vamos a hacer, para que ellos sepan qué información nos deben proveer. Entonces, vemos nuevamente en estos 14, 15 meses que en el ejemplo se está dando para un levantamiento catastral, del primer mes, de la primera fecha
se hace la divulgación, la publicidad, ¿no? Ustedes ya habrán visto que muchas veces en los distritos hay algunas banderolas o en los mismos locales municipales donde dicen campaña de catastro, ¿no? Levantamiento catastral, ¿no? Y nos dicen provee esta información, tu DNI, el título de propiedad o algunos requisitos que deben tener, ¿no? Para que cuando vaya la brigada, cuando lleguen los equipos, ya esa información esté separada. Muy bien. Entonces sigamos con las actividades previas. Debe haber una oficina técnica y de selección del personal. A ver, leamos un poco. Una de las tareas a abordar antes del comienzo del levantamiento catastral, no olvidemos que estamos hablando sobre actividades previas, será la habilitación de la oficina técnica que dirigirá el proyecto. Entonces, tiene que haber una oficina, tiene que haber, digamos, un ambiente donde se dirija, donde se controle el proyecto. Normalmente cuando la entidad que requiere servicios de una municipalidad, ellos ya tienen un ambiente, una sugerencia, digamos, o una dirección de catastro, ¿no? Entonces, normalmente se usa ese tipo de recursos, ¿no? Dice, la oficina técnica deberá estar perfectamente dimensionada en espacio y equipamiento. Obviamente necesitamos un espacio, ¿no? Si estamos viendo que la cantidad de personas que vamos a requerir, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, aproximadamente 8 a 10 personas. Estas personas necesitan un espacio físico, ¿no? Necesitan un espacio físico, necesitan un equipamiento, ¿no? Van a necesitar mobiliario, por decirlo, ¿no? Un escritorio, sillas, las mismas computadoras o laptops, ¿no? Donde van a realizar, donde van a trabajar toda la información, ¿no? Eso es en el caso de que sea la misma municipalidad que nos dé el espacio físico, o también podría darse que el caso de que sea una entidad externa, una empresa, digamos, que haga el tema, se dedique al tema de catastro. También, en caso de que sea una empresa privada, obviamente también va a necesitar un espacio físico, ¿no? Y también un equipamiento, ¿no? Que debe ser que también este equipamiento, este espacio, también debe de cumplir con los requerimientos, ¿no? Porque no vamos a contratar a una empresa que haga catastro que, por ejemplo, que no cuente, pues, por ejemplo, con una estación total, ¿no? O no cuente con laptops, con computadoras. Entonces, sino qué tipo de trabajo nos haría, ¿no? También se debe tener en cuenta al personal que intervendrá en los levantamientos catastrales para una posterior contratación, aprovechando su experiencia y conocimiento del distrito. Esto es recomendable, ¿no? Normalmente cuando uno hace catastro, por el mismo trabajo, por la misma actividad, ya se va, como se dice, empapando de lo que está pasando en la zona. Entonces, hay un conocimiento que se va a adquirir y que va a tener valor para la municipalidad, ¿no? En este caso, la municipalidad como entidad generadora, ¿qué le convendría más, no? Contratar a una persona que tiene experiencia en un catastro previo, o a una persona que recién va, digamos, a experimentar con el tema catastral, ¿no? Obviamente le conviene más la persona que ya tiene experiencia, ¿no? Que tiene un recorrido anterior, ¿no? Pues en este caso la experiencia tiene bastante valor.
¿Qué otra actividad previa hay que hacer? Coordinación con autoridades del sector público, privado y organizaciones. Entonces, como les mencioné, vamos a ir a áreas donde somos, digamos, desconocidos, ¿no? Entonces, a nadie le gusta que uno llegue, que un desconocido llegue y le diga, bueno, dame esto, que necesito esto, que me dé información, ¿no? Muchas personas van a ser reticentes a hacerlo, ¿no? Entonces, para evitar eso, hay que coordinar con las autoridades, sector público y sector privado, ¿no? En el sector privado, digamos, ¿quién es una autoridad en el sector privado? Si vamos a hacer un catastro en una asociación de vivienda, ¿no? Entonces quizás esta asociación tenga su junta directiva, ¿no? Tenga un presidente, tenga un secretario, un vocal. Entonces, no deberíamos acercar a estas personas y decirle, vamos a hacer esto, ¿no? Necesitamos de la cooperación de ustedes, ¿no? Y ellos a la vez hablarán con sus asociados, ¿no? Entonces, de esa manera ya se está creando un nexo, ¿no? O también con ¿qué tipo de organización, por ejemplo? Puede ser un club de vaso de leche, ¿sí? Por decirlo, ¿no? Entonces, es una organización privada que también debe tener algún tipo de dirigente. Entonces, también se conversa con estas personas, igual, se les comenta lo que va a hacer, ¿no? Entonces, son actividades previas que nos van a facilitar el trabajo propiamente, ¿no? Ya tendríamos cierta acogida de la población, tendríamos menos reticencia a que se nos dé la información. Entonces, estas coordinaciones son actividades previas. ¿Qué otra actividad previa hay? La capacitación al personal. La capacitación al personal. Como dice el texto, el personal que compone las brigadas, estamos hablando de las brigadas que van a salir, que van a hacer también el trabajo en oficina, será capacitado en todos los temas del levantamiento catastral. Orientará y explicará a los titulares o poseedores de los objetivos del catastro y sus fines. Entonces, todo el personal que trabaje en algún momento, por el mismo hecho del trabajo de campo, va a tener que explicar al titular del predio o a su poseedor qué es el catastro, ¿no? Porque muchas veces las personas escuchan la palabra, la conocen, pero no saben la ciencia cierta de qué cosa es, ¿no? O no saben para qué sirve, cuáles son los fines del catastro, ¿no? Entonces, a veces la falta de conocimiento hace que haya cierta desconfianza. Entonces, por ello es que todo el personal debe estar capacitado para explicar, para orientar. También debe saber cuál es la metodología, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, ¿no? Para que si en algún momento el propietario, el poseedor le dice, ¿pero por qué están haciendo esto? ¿O por qué hacen lo otro? Se le explique, miren señor, estamos haciendo esta etapa, consiste en esto, luego va a seguir la siguiente, ¿no? Paso a paso, ¿no? Para que el propietario, el poseedor, se convenza, sepa que lo que se está haciendo y no nos ponga ningún tipo de traba. Otros conceptos que deben tener, ¿qué es un saneamiento físico legal? El llenado de las fichas, el cálculo de las áreas y el levantamiento de campo. Acá se entiende, se ha estimado que debe haber como mínimo 15 días de capacitación.
15 días de capacitación, para que el personal sepa qué es lo que se va a hacer. Otra actividad previa es la recopilación de información existente, ¿no? Ya en la sesión anterior mencionamos el archivo histórico, ¿no? En otras actividades de catastro anteriores, estas seguramente han generado información, ¿no? Entonces, como se dijo en su momento, toda esa información debe ser guardada, ¿no? Aparte de la información ya procesada, de la información ya, digamos, en limpio, la información que nos sirvió de base debe ser guardada para una posterior necesidad, como ahora, ¿no? Si vamos a hacer un catastro, vamos a ver qué información previa ya hemos tenido, ¿no? Esto lo va a ver el director o el jefe del proyecto, ¿no? ¿Qué información podríamos tener? El plano de zonificación del distrito, ¿no? Hay que mencionar que la zonificación con el transcurrir del tiempo puede ir cambiando. En un momento una determinada zona puede ser residencial, quizá por el uso, quizá por la demanda, podría convertirse en comercio, ¿no? Comercio zonal, comercio vecinal. Entonces, por eso es necesario el plano de zonificación, que nos va a dar la información de cómo está cambiando o cómo va moviéndose, cómo es la dinámica del distrito. Base gráfica o linderos del catastro anterior, ¿no? Si hubiera un catastro anterior, de contar con uno. Información gráfica y alfanumérica. Estos son datos, ¿no? Como la superficie total del distrito, por sectores, por la naturaleza de los bienes, que pueden ser urbanos y rurales, el número de manzanas, el número de predios, el número de habitantes, declaraciones juradas previas, relación de contribuyentes del impuesto predial, montos de tributos recolectados. Entonces, toda esta información, estadísticas, censos, toda esta información que es la que se denomina como gráfica o alfanumérica, también tiene que ser evaluada. Fichas catastrales de algún catastro anterior, algún padrón que hubiera, padrón catastral también, límites distritales, delimitación de los núcleos urbanos, delimitación de habilitaciones urbanas, caseríos, anexos, toponimia del distrito, planos de urbanizaciones, planos de habitaciones urbanas, reportes de vías oficiales, ocupaciones informales, áreas de peligrosidad. Entonces, como vemos, sigue siendo información previa, ¿no? Porque, por ejemplo, acá nos hablan de, habilitaciones urbanas, ¿no? Puede ser que en ese momento que se hizo el catastro anterior, habían pues 5 habilitaciones urbanas, ¿no? Pero luego, con el transcurrir del tiempo, ya no son 5, o sea, pueden ser 7, pueden ser 10, ¿no? Entonces, esa es una información que la tenemos previa, pero no quiere decir que sea la definitiva, ¿no? Por ejemplo, áreas de peligrosidad. Con el transcurrir del tiempo, alguna zona puede ser considerada tranquila, ¿no? Pero de acá pues a un mes, un año, eso puede cambiar y ya se puede convertir en una zona peligrosa, ¿no? Entonces, seguimos viendo que hay información previa, ¿no? Sigamos con antecedentes registrales, vulnerabilidad, zonas de riesgos, zonas monumentales y arqueológicas, áreas protegidas. Entonces, toda esta es una información que previamente existiría
y que debe ser recopilada, ¿no? Recopilada y yo diría también validada, ¿no? Porque la información puede valer en ese momento, pero quizás ya ahorita, con el transcurrir del tiempo, ya no es válida, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, acá lo que en esta nota, áreas de peligrosidad. En algún momento esa zona puede haber sido declarada peligrosa y con un trabajo previo quizás podría haber cambiado a una zona tranquila o viceversa, ¿no? Entonces, como les digo, esta información debe ser validada. Muy bien, otra actividad previa está la delimitación del área catastral. Esto, ¿quién lo va a hacer? El coordinador y los supervisores llevarán a cabo el reconocimiento del área catastral, indistintamente de la metodología, directa o indirecta. Lo harán a nivel de manzana. Asimismo, informarán a los titulares o poseedores locales acerca de su presencia y solicitarán el apoyo necesario para lograr con mayor eficiencia la participación masiva, ¿no? Entonces, como vimos en el gráfico, en ese diagrama de Gantt previo, ¿no? Divulgación y publicidad, ¿no? Divulgación y publicidad. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Los supervisores y los coordinadores. ¿Para qué? Para optimizar los tiempos del trabajo, ¿no? Como les dije, ya tengan conocimiento de lo que se va a hacer, la población tenga el conocimiento previo y nos pueda brindar la información y no haya tanto desconfianza que pueda originar retrasos en el trabajo. En este sentido es importante conocer las características urbanas del área catastral, ya que nos permitirá establecer el número y tipo de unidades catastrales y finalmente nos determinará el tamaño o dimensión de la misma. Por ejemplo, en esta etapa se estimará de manera externa la existencia y tipo de unidades catastrales para estimar la cantidad de unidades catastrales que se debe tener en consideración lo siguiente. La cantidad de medidores nos podrían indicar una cantidad de unidades, ¿no? Porque se supone que cada medidor le corresponde para una vivienda, aunque esto no es siempre cierto. Otro criterio que también se puede tener, el número de entradas independientes. Podrán indicar las posibles unidades, ¿no? Entonces, tomamos consideración en ingreso y supondremos que ese ingreso solamente es para una unidad, para una vivienda, para una tienda, por decirlo. También son supuestos, ¿no? Porque puede ser que eso sea un ingreso, pero al final sea un ingreso para un multifamiliar, por ejemplo, ¿no? O podría ser un ingreso para una galería comercial. Otro criterio es la cantidad de timbres o intercomunicadores, ¿no? Porque se supone que cada timbre o cada intercomunicador nos está referido a un predio, ¿no? A un departamento, por ejemplo. Si tenemos en la puerta principal tenemos 8 timbres o 8 intercomunicadores, estaremos suponiendo de que ahí hay 8 viviendas, hay 8 oficinas. Y cada una podría ser una unidad catastral. Por eso acá la palabrita clave o la frase clave es: podrían indicar la posible unidad catastral, ¿no? Indicar la cantidad posible de UC, ¿no? Es posible, no nos dice que sea algo definitivo.
Los parques son considerados como una unidad catastral, ¿no? Al final, si analizamos bien, el parque es un predio, ¿no? Todo lo que en este caso el parque es un predio, digamos, para una zona de recreación pasiva, por decirlo, ¿no? Pero sigue siendo un predio. Tiene todas las características de un predio. En este proceso también se debe identificar las zonas peligrosas o de alta incidencia delictiva para tomar las medidas oportunas. Como ya le mencioné anteriormente, el catastro también forma parte o se toma para hacer los planes de desarrollo, ¿no? Entonces, en los planes de desarrollo de cada distrito, básicamente es tomar cuáles son las zonas peligrosas a trabajar, ¿no? Identificar las zonas peligrosas para, en ese caso, ya intervenir. En definitiva, la delimitación del área catastral se refiere a la delimitación del ámbito geográfico catastral, que bien podría coincidir con la definición administrativa, ¿no? Entonces, eso es los previos, uno de los previos antes del trabajo de campo. Otro previo o otra actividad previa es el planeamiento, ¿no? Se propone, en función al tamaño del distrito, que ningún proceso de levantamiento catastral sobrepase un año de duración, por lo que el número de brigadas y el dimensionamiento de la oficina o base deben de condicionarse para cumplir esos plazos. Entonces, el tiempo para levantar el trabajo o hacer el trabajo de campo no debe de sobrepasar en un año. Esta es una propuesta también, ¿no? Porque cuando ustedes habrán visto los anuncios de catastro, dicen catastro, campaña 2020, por ejemplo. Por eso se supone que durante el 2020 pues van a hacer el trabajo de campo, ¿no? Con todas estas actividades previas, ¿no? ¿Por qué un año? Porque si ustedes se han dado cuenta, las cuponeras que les envía la municipalidad para el pago de los arbitrios de los predios son de un año, ¿no? Entonces, año a año esa cuponera, esos costos se van actualizando, ¿no? Entonces, imaginemos que nuestro trabajo catastral lo vamos a hacer en más de un año y medio, por decir un tiempo. Eso indicaría que nuestra cuponera no se va a actualizar en un año, sino en 2 años. Lo cual perjudicaría a la municipalidad, o sea, al ente generador, porque no podría, digamos, cobrar o tener los ingresos que se proyectan, ¿no? Entonces, básicamente por eso se considera o se trabaja redondeando el año. Otra actividad previa es la formulación del marco normativo, ¿no? Obviamente tiene que haber un acuerdo del consejo, una ordenanza, ¿no? Una base legal, ¿no? Para que se haga este trabajo, ¿no? No es porque se le ocurrió a algún regidor o algún gerente hacer el catastro y comienzan con el trabajo, ¿no? Entonces, se requiere una resolución o un acuerdo de consejo, ¿no? Consejo de alcaldía, ¿no? Para que en función a esta normatividad se haga el trabajo catastral, ¿no? Entonces, todo, como vemos, requiere un marco normativo, ¿no? No es porque me parecen. Muy bien. Otra actividad previa es la sectorización. Para eso debemos considerar
si el área ya está sectorizada previamente por la municipalidad. Y por ejemplo, el distrito ya tiene el sector A, sector B, sector C, se podría respetar esa sectorización. Si no está sectorizada, entonces tendríamos que sectorizarla. Una actividad previa es sectorizar. Para ello hay que considerar paquetes con un promedio de 70 manzanas por sector. Entonces estamos viendo que ya se está organizando el trabajo, ¿no? Cada sector, si se forman, tendría en promedio 70 manzanas. El número de manzanas por sector no debe exceder los 2 dígitos, para de esta manera tener un agrupamiento de manzanas ordenado, a la vez que permita contar con paquetes de información manejables. ¿Por qué nos dicen esto? Imaginemos que tenemos un sector que tiene 120 manzanas y los demás sectores tienen 20, 50, 30. Entonces, es una manera que nos dificultaría manejar un paquete informático, ¿no? Si vemos todos paquetes de 20, 50, 100, 70, 90, y ahí vemos un paquete de 150, como que sale de la norma, ¿no? Entonces, esa es una manera de uniformizar, ¿no? Máximo, digamos, hasta 99 manzanas. Aparte que también serían ya sectores muy grandes, ¿no? Compararíamos un sector con 70 manzanas con un sector que tenga 140. Es más, el hecho de distribuir las brigadas a un sector de 70 a un sector de 140 va a ser diferente, ¿no? Tendrían que tener criterios diferentes, ¿no? Y lo que se busca en este caso no son criterios diferentes, sino uniformidad de criterios. La delimitación del sector catastral no debe cortar manzanas, lotes ni ningún bien de equipamiento urbano. A ver, ¿a qué nos referimos con esto? Ya hemos establecido que los sectores deben de tener hasta, digamos, 99 manzanas, ¿no? Como máximo para trabajar. Y como sabemos, cada manzana tiene un determinado número de predios, un determinado número de lotes, ¿no? Y en estos lotes pueden haber un predio o podrían haber muchos más predios, si estamos hablando de un multifamiliar o una galería, por ejemplo, o un edificio de oficinas. Pero ¿qué pasa si yo tengo mi manzana? Tengo otra manzana que forman parte de un sector y esta a la vez tiene sus lotes, ¿no? Igual esta, ¿no? O sea, cuando yo formé los sectores, ¿no? Que como ya sabemos, como ya se está estableciendo, podrían ser hasta 99 y cada manzana tiene una cantidad diferente, puede ser, de lotes. Cuando haga mi manzana yo no voy a hacer esto, bueno, mi sector, perdón, no voy a hacer que esto sea mi sector. Una manzana completa o manzanas completas y esta otra manzana que sea parte del sector 1, digamos, y esta parte de esta manzana sea del sector 2. Esto no se debe dar, no va a ser parcial, debe ser total. Entonces, cuando se forman los sectores, se debe tomar toda la manzana. Por eso dice acá, no debe cortar manzanas,
lote, o sea, menos esto, pues, menos voy a cortar un lote, menos voy a cortar un lote. No puedo dividir la manzana y menos cortar un lote, ¿no? Ni ningún bien del equipamiento urbano. Un parque, por ejemplo, que es parte del equipamiento urbano, no voy a cortar un parque, siendo que tiene una parte con el sector 1 y otra parte con el sector 2. Eso no se debe dar. También debemos considerar los límites de los sectores catastrales no necesariamente deben guardar relación con los límites de las habilitaciones urbanas o algún tipo de urbanización. Si ya estamos estableciendo de que los sectores pueden llegar hasta, digamos, 99 manzanas, una habilitación urbana podría tener quizás 99 manzanas, podría tener más o podría tener menos. Entonces, esa habilitación urbana, digamos que tiene 25 manzanas, y la habilitación urbana que está al costado tiene 50 manzanas. Esto no quiere decir que cada habilitación urbana sea un sector. Entonces, una habilitación urbana más la otra, si suman, digamos, entre ambas menos de 99 manzanas, ambas podrían formar un solo sector. O sea, no necesariamente, como dice el texto acá, el límite, un criterio, el límite de una habitación urbana o el límite de una asociación de vivienda, por decir, debería tomarse como sector. No necesariamente, en algún momento quizás pueda encajar, pero no es necesario, no es obligatorio. Muy bien, este es otro criterio que debemos de tener. Entonces, estamos viendo que ya estamos tomando criterios con los cuales estamos ya organizando el levantamiento catastral. Sigamos. La numeración de los sectores catastrales comenzará a partir del 0,1. Vemos que es 0,1, no es número 1. Es 0,1, por eso se está llegando hasta el 99. ¿No? Entonces, es 0, no es 1, es 0,1. Con el polígono del sector que se encuentre ubicado más al norte, pues hacia la parte superior, digamos, ¿no? Porque como sabemos nosotros ya todos los planos o todos los levantamientos o todas las formas gráficas que se presentan están orientadas al norte, ¿no? Siempre se toma en consideración que el norte va hacia arriba, ¿no? Acá también, ¿no? La numeración de los sectores catastrales comenzará a partir del 0,1 con el polígono del sector que se encuentre ubicado más al norte. Y si hubieran varios, por ejemplo acá hay sectores, puede ser el que está más al norte, serían estos dos, ¿no? Porque están, digamos, para la parte de arriba. Como dicen, si hubieran varios, ¿no? Si hubieran varios, aquel ubicado en el extremo noroeste, el que está a la izquierda, por decir, en otras palabras, ¿no? Porque es norte, así es claro, ¿no? Norte, sur, este y oeste, ¿no? No, norte, sur, este y oeste, ¿no? Para la parte de arriba el norte, sur, derecha el este, izquierda el oeste. Entonces tomaríamos como
como punto de inicio este de acá, en este caso. Y como dice el texto, de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces acá hay un pequeño grafiquito, estamos viendo de izquierda a derecha. Estamos viendo que está de izquierda a derecha. De izquierda hacia la derecha. Igual acá, de izquierda hacia la derecha. Entonces estamos viendo que ya nos estamos organizando, ¿no? Por el momento de colocar la numeración a los sectores, ¿no? Entonces no es como a mi libre albedrío, ¿no? Hay una forma de ir poniendo, ¿no? Y esa forma debe ser para todas las docentes que hacen o entidades que se dedican a hacer catastro, ¿no? Todos ya vamos a saber que este es el ordenamiento, ¿no? Primero nos vamos al norte, vamos bajando y siempre de izquierda hacia la derecha. Muy bien. Entonces, esa es la manera de ir colocando los sectores. Muy bien, ahora también vamos a hacer el manzaneo catastral. Entonces ya hicimos la sectorización. Cada sector tiene máximo hasta 99 manzanas, ¿no? Y de igual manera como en la sectorización se va a proceder en la numeración del manzaneo catastral. Vamos a ver, ¿qué dice el texto? La definición de manzana catastral es la subdivisión física georreferenciada ubicada en los sectores catastrales separadas entre sí por varias vías de tránsito vehicular o peatonal y o limitados por accidentes naturales tales como cerros, acequias, cursos fluviales y otros similares en el tiempo. Entonces, ¿cómo se georreferencia una manzana? Aquella que está separada, como dice el texto, por vías de tránsito vehicular o peatonal. Cuando estamos en la zona urbana, ¿no? Lo que es mucho más fácil. O limitado por accidentes naturales como cerros, acequias, cursos fluviales, ¿no? En la zona urbana es fácil, ¿no? Vemos una calle, vemos una avenida, vemos un pasaje peatonal y claramente con esto ya se está definiendo la manzana, ¿no? En el caso de la ciudad, como digo. Pero en el campo es un poco más difícil. En el campo es un poco más engorroso, diría yo. En el campo, que se toma como referencia? Un accidente natural como un cerro, las acequias, ¿no? Cursos fluviales, o sea, los ríos, y otros similares y permanentes en el tiempo. Acá hay que tomar en cuenta esto, permanente en el tiempo. Como estamos hablando si fuera en zona rural, estamos hablando de extensiones grandes, no estamos hablando de una cuadra, ¿no? Hablamos ya de hectáreas quizás. Entonces, no se puede tomar como referencia, digamos, una línea imaginaria, ¿no? Sino algo que debe estar permanente, que no va a moverse, no va a desaparecer en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, un río, un poco difícil que se desaparezca, ¿no?
aún cuando está como río seco, siempre queda el curso del río, ¿no? Igual como una acequia, ¿no? En un momento la acequia la usan y tiene corriente de agua, en otro momento no la usan, pero sigue la acequia, ¿no? Entonces, en el caso como repito, en los terrenos rurales sí hay que tener en cuenta que esos accidentes naturales sean permanentes en el tiempo. Mientras que en la ciudad fácilmente lo podemos ver con la ubicación de las calles, de los pasajes, de las avenidas. Bueno, para realizar el manzaneo de una jurisdicción en gabinete, se anotará el código de la manzana catastral. Así como a los sectores ya se le puso un número, a las manzanas también se les va a poner. El código correspondiente a la manzana será asignado en gabinete con apoyo de la ortofoto y cartografía resultante de la restitución a cada manzana de acuerdo al plano mosaico de sectorización del distrito. En otras palabras, ¿a qué se refiere esto? Con las ortofotos y la cartografía se va a armar ese manzaneo que se está viendo en el esquema, ¿no? Eso también se le conoce como mosaico de sectorización del distrito. Y cada manzana que resulte de todo ese trabajo de gabinete, de toda esa, como dice acá, restitución, o sea, cada manzana ya resultante de la restitución, porque se van a tomar diferentes fotos de diferentes ángulos y esas van a ser restituidas, ¿no? Entonces, esas van a ser ya, digamos, las fotos en blanco, en lo definitivo, lo resultante. Ahí se le va a colocar el número. Entonces, como dice acá, el manzaneo no es una función de la brigada de campo. El manzaneo no es una función de la brigada de campo y se deberá realizar en gabinete, el cual es un proceso previo, o un paso previo al levantamiento. Entonces, ¿quién nos van a dar las manzanas? ¿Quién nos va a dar el sector? Ese trabajo es un trabajo previo, y como vimos en el gráfico, va a llevar un tiempo aproximado, a ver de cuántos meses era, 3 meses en los trabajos previos. Entonces ya con ese trabajo previo se va a campo, ¿no? Como dice el texto nuevamente, el manzaneo no es una función de las brigadas de campo y se debe realizar en gabinete, el cual es un proceso previo al levantamiento. Muy bien, entonces ya hemos visto la sectorización, estamos viendo el manzaneo, y también vamos a ver cómo se le va numerando, ¿no? Al igual que en la sectorización, también se procede de la misma manera. Hacia el norte, ¿no? Ubicar el norte, luego si hay varios, como dice acá el texto, aquella manzana ubicada en el extremo noroeste, o sea, que está más a la izquierda, igual que acá, como vemos, ¿no? Y luego de ahí, de izquierda hacia la derecha, tal cual era en
el proceso de la sectorización, ¿no? De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, similar a la sectorización. Entonces vemos que ya nos estamos organizando, ¿no? Nos estamos organizando para adecuarle, asignarle un número al sector, y también nos estamos organizando para asignar un número a la manzana. Muy bien, sigamos entonces. El lote catastral. Ya hemos hablado del sector, hemos hablado de la manzana, y ahora nos vamos a dedicar al lote catastral. Muy bien. ¿Qué nos dice la definición? Se define el lote catastral como la subdivisión física georreferenciada que forma parte de la manzana catastral. Entonces, el lote forma parte de la manzana. El lote forma parte de la manzana forma parte del sector. Estamos viendo que hay una secuencia. Comprende la superficie de terreno continuo definida por sus linderos físicos o legales, destinado a un determinado uso según la normativa vigente. Constituye la más pequeña superficie de terreno susceptible de ser representada en un plano catastral para su inscripción en la zona. Entonces, el lote catastral es la base, digamos, la superficie más pequeña de terreno que puede ser representada en un plano catastral para su inscripción en SUNAT. Acá hay que hacer siempre mención a esto, ¿no? Todo va a llegar, todo va a tener como finalidad la inscripción en SUNAT. No olvidemos eso, ya desde el principio lo hemos mencionado, ¿no? Con evaluar, tener datos, información, trabajarla, procesarla, toda esa información que se obtiene, pero con la finalidad de que sea registrada, ¿no? Vemos que acá se dice lo mismo, ¿no? Representada en un plano para su inscripción en SUNAT. Se comenzará a numerar por 3 dígitos. En el ejemplo nos está dando 001. Con el polígono del lote que se encuentre más al norte, y si hubieran varios lotes, aquel ubicado en el extremo noroeste, continuando la codificación de lotes correlativamente en sentido horario. Entonces estamos viendo que se repite, ¿no? Para la numeración, codificación del sector, también buscábamos el lote que esté más al norte o al noroeste, si habían varios sectores juntos. Igual se hizo en el manzaneo. En este caso del lote catastral también se hace igual, ¿no? Se ubica el que está más al norte, luego al noroeste, y si hubieran varios, se va, como dice acá, si hubieran varios, aquel ubicado en el extremo noroeste, que esta palabrita noroeste ya la estamos viendo en más de una ocasión, continuando la codificación de los lotes correlativamente en sentido horario. En sentido horario, ¿no? Entonces acá vemos nuestra manzana de ejemplo, es una figura regular, es un rectángulo. Ubicamos nuestro primer lote catastral en la parte superior
noroeste, y luego en sentido horario comenzamos con la numeración, ¿no? Entonces ubicamos acá el norte, el noroeste, ¿no? Es este, colocamos el 001 porque acá estamos ya hablando de 3 dígitos, y en sentido horario. ¿Cómo van las manecillas de reloj? Este es su sentido, ¿no? Nos damos cuenta, es lo mismo, ¿no? Da la vuelta, sigue bajando y llega al punto de inicio, ¿no? Sentido horario. Entonces acá lo podemos ver diferenciándolo del sector, de la forma de marcar en el manzaneo o en la sectorización, ¿no? Porque normalmente los sectores pueden ser así, de esta manera, porque así puede ser el distrito, así puede ser la zona a catastrar, puede tener una figura irregular, ¿no? Pero ya se va ordenando, mientras que para el lote catastral que está dentro de la manzana, normalmente la manzana es una figura regular, ¿no? Puede ser, como en este caso, un cuadrado, un rectángulo, tal vez pueda ser un cuadrado, quizás también sea alguna manzana de este tipo, ¿no? Pues irregular, ¿no? Podría ser, ¿no? Quizás, ¿no? Entonces también ubicamos que está al norte, el noroeste, noroeste, y de ahí comenzamos a barrer, ¿no? En sentido horario, ¿no? Esa acá sería la 002, acá 003, 004, 005, 006 y 007, ¿no? Entonces, a pesar de que la manzana es irregular, también se le puede asignar su numerito, ¿no? Solamente respetando lo que nos dice el manual, ¿no? Entonces, cualquiera de nosotros que respete las indicaciones va a llegar a la misma numeración y va a tener los mismos resultados. Entonces, como estamos viendo, ya son formas de que el trabajo se vaya haciendo estandarizado, se vaya haciendo igual si lo aplico yo o lo aplica otra persona. Bien, sigamos con el texto. Entonces, ejemplo de manzana dividida en 12 lotes. Muy bien. Los lotes catastrales serán delineados en el proceso de restitución. Ya sabemos qué cosa es la restitución. En caso de utilización del método indirecto, ¿no? Porque la fotografía aérea forma parte de los métodos indirectos, bien con apoyo de información existente, o sea, catastros antiguos. En caso de no existir ningún tipo de información gráfica sobre ellos, en el proceso de restitución se vectorizarán todos los elementos fotoidentificables, muros, cercos, zanjas. Esto ya se refiere mayormente al trabajo en zona rural, ¿no? Donde hay muros, hay cercos, zanjas que pueden dividir, como los cauces de las acequias, digamos, o cercos que a veces se le ponen entre, digamos, chacra y chacra, hay un cerco. Por eso dice acá,
elementos fotoidentificables que ayuden posteriormente a los técnicos catastrales a definir la geometría de los lotes. Es por tanto una labor previa al levantamiento catastral. Entonces en estas ortofotos, en esta información que se consigue de manera indirecta, es el previo, es el trabajo, es el levantamiento previo, indirecto. Y luego con el método indirecto se va a tener que validar todo eso, ¿no? ¿Okay? Vamos a seguir. Divulgación del levantamiento catastral. Divulgación del levantamiento catastral. Con la finalidad que toda la población involucrada en el levantamiento catastral esté enterada de las actividades a ser desarrolladas y participe en forma masiva, será necesario un proceso de difusión y divulgación del proyecto de levantamiento. Como ya hemos visto anteriormente, si nuestro diagrama de Gantt nos decía que nos vamos a demorar 15, 14 meses, 15 o 14 meses, previo a esto tendríamos que hacer la difusión. Vamos a ver nuestro, aquí está. Previo a esto, la divulgación, ¿no? Según este ejemplo, 3 o 2 meses antes ya se está divulgando qué es lo que se va a hacer, por qué es su necesidad, cuáles son los beneficios, ¿no? Porque muchas veces, como les repito, la información o la población no es reticente para brindarnos la información, ¿no? Entonces hay que divulgar primero, ¿no? Hay que primero decirles vamos a hacer esto, bueno, por A motivos, cuál es la necesidad, cuáles son los beneficios, cuál es el costo, para ellos pues, ¿no? Porque van a tener que sacar información, ¿no? Por ejemplo, una ficha registral pues está costando 5 o 6 soles la hoja, me parece, ¿no? Entonces van a tener que invertir algún dinerito para tenernos la información que requerimos, ¿no? Entonces esto hay que divulgarlo antes del trabajo de campo, un par de meses antes, como dice acá el ejemplo. Bueno, entonces la divulgación estará a cargo de quien ejecute el levantamiento catastral en coordinación con la municipalidad o entidad generadora de catastro. Normalmente es la misma municipalidad la que hace la divulgación, ¿no? La que ponen los letreros, las pancartas, la que va a veces hasta volanteo, ¿no? Los responsables del levantamiento catastral deberán contar con un plan de comunicaciones o implementar el plan nacional elaborado por la Secretaría Técnica. O sea, este plan. A tal efecto se debe realizar la actividad de divulgación que consiste en publicar, extender o poner al alcance del público los beneficios del proyecto, ¿no? Como dije anteriormente, muchas veces no saben qué es un catastro, para qué sirve, entonces hay que explicar esto, ¿no? Hay que publicar, hay que dar a entender cuál es el beneficio que se tiene al final. Entonces, para llevar a cabo la divulgación se deberán realizar 2 actividades principales: difusión en los medios de comunicación y promoción. Entonces normalmente, bueno, puede ser radio, televisión, de prensa, de acuerdo al ente que va a hacer el trabajo, porque normalmente si es un distrito, es una divulgación interna o solamente de acuerdo a los alcances del distrito, ¿no? Entonces puede ser un volanteo, puede ser perifoneo, por decir, ¿no? Y para eso también participan ya los grupos organizados, ¿no? Como mencioné, los clubes de madre, los clubes de vaso de leche, alguna asociación de vivienda, ¿no? Entonces ya son grupos organizados a los cuales se les convoca
para explicarles, ¿no? Darles visitas personales, como dice acá, reuniones, charlas, ¿no? Quizás las visitas personales sean con los directivos, ¿no? Con los directivos, con los dirigentes, ¿no? Y estos a la vez propondrían o programarían reuniones o charlas con los grupos a los cuales ellos tienen injerencia, ¿no? Entonces, esta es una parte de la divulgación. Acá también debe ser permanente, ¿no? Porque este es un trabajo que va a llevar aproximadamente un año. Entonces, a lo mejor puede haber una charla hoy día o mañana, un pasacalle, por decirles, de promoción, pero con el transcurso de tiempo ya y las actividades propias de cada persona ya se olvidan del tema y pasó a segundo plano. Entonces, esta divulgación debe de ser permanente. Debe ser permanente. Como dice acá, el mensaje debe ser unificado para mejor identificación y percepción de la información. Entonces debe ser un mensaje único. No vamos a decir lo que decimos en un sector tiene que ser lo mismo que se dice en otro sector, para evitar de esa manera malas interpretaciones. Entonces, un trabajo consciente que se diga en toda la población, en todos los sectores, a catastrar. Bueno, entonces, acá nos indica, la difusión será permanente durante el tiempo del levantamiento catastral. Esta va a ser a nivel distrital, provincial, departamental y nacional en cerca. Pues, bueno, normalmente es a nivel distrital, ¿no? Es lo que más se acepta, se acoplan a nuestra realidad, ¿no? Normalmente son las municipalidades distritales quienes convocan, quienes hacen levantamiento catastral o campañas para levantamiento catastral, ¿no? Evitar falsas expectativas, ¿no? Con relación a los alcances del proyecto, ¿no? Entonces no podemos decir que por el catastro, bueno, la gente va, aparte de los beneficios de la propia comunidad, pues no va a tener un beneficio directo, ¿no? No vamos a decir te van a pagar menos arbitrio, ¿no? O si es un distrito que tiene peaje, pues no, se va a eliminar el peaje. No les podemos mandar ese tipo de mensajes, ¿no? Porque eso sería crear falsas expectativas, ¿no? Entonces la información debe ser consciente, concisa, directa y verdadera, ¿no? No inventemos, en este caso, por la difusión, no inventemos cosas, ¿no? Hacer conciencia a la población sobre la importancia de tener actualizados los datos de su propiedad o posesión. Porque muchas veces las personas no valoran esto, ¿no? Informar a la población que el trabajo que se realiza para efectos de seguridad jurídica y que es completamente gratis. Bueno, esto es interesante porque muchas veces dicen, ¿y esto qué beneficio me va a traer? Al contrario, me va a ocasionar un gasto o me van a cobrar. Entonces, esto hay que explicarle, ¿no? Hacer conciencia a la población sobre la importancia de tener actualizados los datos de su propiedad o posesión. Actualizados los datos de su propiedad o posesión, ¿no? Porque muchas veces ocurre que uno tiene su predio, su lote, su vivienda, digamos, ¿no? Y piensa que porque está pagando los arbitrios, abonando a la municipalidad, piensa que eso es lo definitivo, que ahí acaba todo, ¿no? Entonces, pero muchas veces no saben que su propiedad debe estar, como dice acá el texto, inscrito en SUNAR. Entonces a veces tiene una edificación y no consta, solamente aparece como terreno. Entonces esos datos deben de ser actualizados.
y debemos explicar por qué es la importancia de que esos datos estén actualizados. Entonces, muchas veces la población no conoce eso, ¿no? Como les digo, suponen que porque ya está registrado en la municipalidad, tiene su cuponera, todo, ahí acabó la gestión, y no es así. Entonces, eso hay que explicarle, ¿no? Bueno, toda la difusión que se lleva a cabo en cualquiera que fuere el medio deberá transmitir a la población los alcances, objetivos y beneficios del catastro. Beneficios del catastro, ¿no? Porque como ustedes saben, una zona cadastrada, un catastro actualizado, va a originar, aparte de darnos una información al día, nos va a permitir hacer proyecciones, bueno, no a nosotros, ¿no? Sino a la municipalidad en este caso, ¿no? Es decir, que va a poder realizar un plan de desarrollo, va a poder organizar o saber qué cosas le falta al sector, si le falta pistas, le falta veredas, algún tipo de equipamiento urbano, ¿no? Entonces, al final, la población va a ser la misma, la que se beneficie, ¿no? Entonces, esto hay que darle a entender, ¿no? Asimismo, la documentación que debe llevar al momento de la visita, no olvidemos que se va a ir a cada lote, deberá contener frases motivadoras que inspiren confianza a los titulares o a los poseedores catastrales, ¿no? Entonces, normalmente vemos que se le hacen volantes, que se reparten. Entonces estos volantes, esta manera de información debe tener frases motivadoras y elementos que inspiren confianza, porque nos van a dar información. Entonces, para brindarnos información, el titular o el poseedor del predio debe de tener confianza a la persona o al ente a quien le va a otorgar esa información. Entonces, la divulgación del proyecto, o sea, del levantamiento, por ser de carácter institucional, deberá incluir el logo y frases del gobierno, de acuerdo a alineamientos de la Secretaría Técnica. Entonces, ya vemos que acá hay que ponerle cierto merchandising al tema del levantamiento catastral, ¿no? Para que vean cuáles son los beneficios, ¿no? Entonces, es un tema ya de marketeo, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero que es válido para esta actividad. Los carteles y afiches, además de otra información, deberán indicar el inicio y el término del levantamiento, así como el lugar de atención, municipalidad o sector, de acuerdo al cronograma que se tenga, ¿no? Como hemos dicho, el trabajo en promedio es un año, ¿no? Entonces, debemos indicar cuándo comienza, cuándo va a terminar. Si alguna persona necesita una información, algo adicional, debemos indicar dónde se le va a atender, ya sea en la municipalidad o en una oficina del sector, ¿no? Y el cronograma de actividades, como el distrito se va a sectorizar, ¿no? Debemos indicar en qué fecha se va a tomar o se va a visitar determinado sector, ¿no? Para que ya la población sepa, bueno, acá en mi sector va a llegar este mes o el próximo mes, y se vaya preparando, ¿no? Toda información debe ser hecha en lenguaje claro, simple y en la lengua de la zona, ¿no? Claro, para que el mensaje sea rápido para captar, ¿no? Mensaje claro y simple, ¿no? No nos podemos adornar acá con muchas cosas, ¿no? Con muchas frases de adorno, ¿no? Algo simple y concreto. Hechas las coordinaciones, los carteles, afiches y otros tipos de publicaciones serán colocadas a la entrada de las oficinas.
Entonces, como normalmente el ente que genera es la municipalidad, en este caso, en los locales municipales se va a poner los afiches. Esto es parte de la difusión. También debemos de considerar que las brigadas que van a visitar a cada lote deben de ir correctamente uniformadas y con un photocheck de identificación. Entonces, porque toda la información que nos brindarían tiene que ser a las personas que están autorizadas. ¿Y cómo se van a diferenciar de un ciudadano o de un poblador común y corriente? Con el uso del uniforme y con la presentación, de ser necesario, de un photocheck. Entonces vemos que tiene que haber una investigación previa, una estrategia para llegar al trabajo propiamente dicho, una estrategia con los medios, ¿no? Nos estamos refiriendo a la difusión, tiene que haber material para divulgación y la ejecución propiamente dicha. Esta ejecución también, como hemos visto, tiene que ser evaluada, tiene que ser controlada, porque la información que vamos a recibir debe tener estándares de calidad, ¿no? Como vimos en el GAN que mencionamos, tiene que haber una calidad de información, ¿no? Cualquier información no se puede tomar. Luego tenemos la promoción del levantamiento catastral, y sobre esto vemos que hay actividades que son planificadas, organizadas y ejecutadas por la municipalidad. Entonces, toda esta promoción se debe efectuar previa al trabajo de campo. Entonces, finalmente tenemos que ver las fases. Promoción del trabajo, qué es lo que se va a hacer, reconocimiento y diagnóstico del sector, reuniones de contacto con las autoridades del gobierno local, reuniones informativas que se dan a todos los representantes de alguna institución, empresa o organizaciones que existieran dentro del área catastral, y la promoción. Entonces, siempre se hace hincapié en la promoción, ¿no? Porque si no hay un conocimiento previo de parte de la población, va a ser un poco difícil que nos brinden la información. Entonces, luego de terminar esta actividad, el jefe de proyecto será quien evalúe, quien detalle lo que se está haciendo, y va a considerar si el trabajo es lo correcto o si se requiere hacer algún tipo de reajuste. Bueno, entonces, esto sería lo concerniente a la sesión de hoy día. Como ven, el trabajo ya de levantamiento de información, ya sea por el método directo o indirecto, pero siempre cumpliendo un organigrama, un trabajo preestablecido, ¿no? Hay que hacer siempre hincapié. Este diagramita de GAN es importante, ¿no? Trabajos previos, capacitación para todo el personal que va a trabajar, la cartografía, que es el método indirecto, que es el recomendado,
el levantamiento catastral propiamente dicho, que como vemos nos está llevando la mayor cantidad del año que se supone debe trabajar esto, obviamente con el control de la calidad de información, ¿no? Y durante todo este proceso la divulgación y la publicidad. Entonces vemos que son 3 actividades que van en paralelo y que están durante todo el tiempo del levantamiento catastral propiamente dicho. De esta manera estamos garantizando que la información que se está recopilando sea útil y sea de calidad para un buen trabajo catastral. Bueno, señores, eso es todo por hoy y seguiremos en la siguiente sesión. Muchas gracias.